Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo foro organizado por Fan Society y ABC, en el que vamos a hablar de un tema sin el que no se pueden entender las inversiones en la actualidad. Es la inversión sostenible. Y soy así de tajante porque este tema está siendo el epicentro de una verdadera revolución en el sector. Desde hace ya años es una tendencia que viene marcando la creación de nuevos productos, pero también que está transformando la manera de trabajar y de enfocar la gestión de inversiones en todo el mundo. Las gestoras tratan de ofrecer cada vez más vehículos que inviertan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, bien incorporando esa perspectiva ESG a la gestión de sus fondos existentes o bien creando nuevos productos específicos. Y podríamos decir que los inversores cada vez más demandan posicionar su dinero de forma más responsable y crear incluso un impacto positivo en el entorno. ¿Es entonces la inversión sostenible un camino de no retorno, un camino que tienen que recorrer las gestoras de fondos si quieren sobrevivir en la industria? ¿Qué tendencias estamos viendo a la hora de afrontar esta perspectiva de inversión? ¿Qué tipo de fondos están creando las entidades y qué respuestas obtienen de los inversores? ¿Cómo ayuda o impacta la regulación en todos estos procesos? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar descifrar a lo largo de la próxima hora en un debate en el que contamos con unos invitados de lujo. Vamos a tener a Belén Ríos, directora de negocio institucional de Amundi Iberia. Belén, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, Alicia. Buenas tardes. También vamos a tener a Jaime Albella, Sales Director de AXA Investment Managers. Jaime, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias, Alicia, por contar con AXA en este tipo de eventos y gracias también a Vocento y a Fan Society por divulgar, ¿no?, los conocimientos financieros. Muy bien. Y no podía faltar Leonardo Fernández, que es el director del canal intermediario de Schroders. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, y muchas gracias por la invitación a estar esta tarde aquí. Muy bien, pues muchas gracias a los tres y vamos a iniciar ya el debate con las gestoras. Para afrontar la primera cuestión, a mí me gustaría hacer referencia a dos citas. La primera cita es la del líder global de BlackRock, Larry Fink, que en su última carta anual de principios de año hablaba de un cambio estructural en las finanzas. Hablaba de cómo la sostenibilidad y el cambio climático están cambiando las inversiones y mencionaba una reasignación del capital en la industria. Y quiero empezar contigo, Belén, te quiero preguntar, ¿crees que producirá esta tendencia una verdadera revolución a la hora de reasignar capitales? ¿Crees que el dinero irá hacia las empresas sostenibles y huirá de las que no lo son? Y lo mismo con los fondos, ¿irán los flujos hacia fondos que son sostenibles y saldrán de los que no lo son? Pues mira, Alicia, la verdad es que nuestro punto de vista es que la revolución no es que se vaya a producir, sino que realmente ya está aquí, ya se ha producido. Y de hecho, si miras los flujos que ha habido en los últimos años, tanto a nivel europeo como a nivel global, en inversión socialmente responsable, pues lo puedes ver. Sobre si va a continuar la tendencia o no va a continuar, bueno, hay muchos factores a favor de la inversión socialmente responsable, pero si tuviéramos que hablar de dos en concreto, en primer lugar, bueno, nosotros como gestores de activos tenemos un deber fiduciario de dirigir el dinero hacia compañías que promuevan la lucha contra el cambio climático social, pero es que ahora, además de ese deber fiduciario, hay un deber legal, o sea, hay una obligatoriedad regulatoria, ¿vale? Y en segundo lugar, pues hay un tema de rentabilidad de riesgo. Nuestra obligación es ofrecer rentabilidad a largo plazo a nuestros inversores. Si tú no tienes en cuenta factores ambientales y sociales, pues te puedes encontrar con una merma en la valoración de las compañías en las que invierten y no estaría bien. O sea que, por supuesto que sí, que va a seguir la revolución. Y en esta misma línea, hablando de flujos, Jaime, te pregunto también, ¿crees que las empresas menos sostenibles y las carteras menos sostenibles vivirán en el futuro una sequía de flujos? Porque mira, yo también os voy a dar algún dato. Solo en Europa los flujos hacia fondos sostenibles alcanzaron 55.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2020 y esto es más del doble que los 20.000 millones que se registraron en el primer trimestre de 2019 según datos de Morningstar. Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, estamos en un mundo hipercompetitivo, ya no solo el sector financiero, y esto te obliga pues al final a estar
siempre pues a la última, ¿no? Por decirlo así, en casi todos los sectores. En el caso de las finanzas, aparte del tema regulatorio, pues estamos viviendo esta revolución verde para bien, de impacto. Y yo creo que en este entorno de tantísima competencia, aquellas gestoras que no se adapten o que no sean rápidas, ¿no? En adaptarse en unos productos que, entre comillas, a veces son muy parecidos, ¿no? En muchas cosas, con lo cual si eres muy parecido en muchas cosas, pero la parte de adaptación de ESG, ¿no? De una economía sostenible, te quedas fuera. Yo creo que por el cliente final, el retail, el que nos está escuchando, tanto el cliente institucional, ¿no? Que al final también esos fondos acaban o son dinero, ¿no? De un cliente final, como luego ya cliente institucional, donde yo creo que sí que están muy avanzados. Yo creo que esas gestoras se van a quedar fuera. No, de hecho, yo creo que no va a haber ninguna que no, solo por el coste, ¿no? Que conlleva, que se vaya a quedar fuera de esta revolución y de esta transformación. Vamos a incidir luego un poco más en ese tema, pero os comentaba que quería empezar el debate con dos citas. La primera era Larry Fink. Ahora quería citar al presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, que recientemente presentaba su plan de actividades para este año y que al hablar de inversiones sostenibles decía que vamos a asistir a la mayor reorganización de carteras a nivel internacional. Leo, ¿tú estás de acuerdo también con esta idea? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que una vez más hay dos factores, ¿no? El primero es que las propias gestoras nos estamos adaptando a esto y por lo tanto vamos a canalizar a los clientes hacia este tipo de inversiones, y lo segundo es lo que nuestros clientes también nos demandan, ¿no? Como sabes, nosotros anualmente hacemos un estudio de inversión que lo hacemos tanto a cliente institucional como a cliente final. Y en ambos casos los datos de sostenibilidad son increíbles, ¿no? En el caso del cliente particular hablamos de que ya el 45% de los encuestados tiene algún tipo de inversión sostenible, ¿no? Pero más importante es que el 76% de estos encuestados lo que te dice es que no quiere ir en contra de sus principios, con lo cual esto lo que te lleva una vez más es hacia este tipo de inversiones sostenibles. Y si a esto lo sumamos a los clientes institucionales, que quizás son un poco los que mueven mayores cantidades de dinero, lo que nos dicen es el 70% de los 625 instituciones a las que preguntamos, es que el 70% de estos, como decía, esperan un incremento de inversiones sostenibles en los próximos 5 años. Con lo cual, si bien es cierto, y estoy de acuerdo con lo que decía Belén al principio, de que esto ya está aquí, no es una moda pasajera, sino es algo vivo y que vemos todo el día a día, también lo que quiero dejar claro es que todavía queda un recorrido bastante amplio del que todos nos podemos beneficiar. Yo creo que lo estáis dejando entrever todos, teniendo en cuenta todo lo que estáis comentando. ¿Es la inversión sostenible, os pregunto, un tema binario en la industria de fondos de inversión? Es decir, ¿va a marcar la supervivencia de las gestoras, Belén? Pues mira, Alicia, la verdad es que nosotros más que binario lo vemos un poco sí o sí, porque ahí ya hay una regulación que te lo está exigiendo, que está exigiendo a las gestoras que lo integremos dentro de nuestros procesos de inversión, y si no cumples con la regulación, pues no lo vas a tener demasiado fácil. Nosotros lo que pensamos es que más que sobrevivir o no, la gran diferencia va a estar entre las gestoras, entre aquellas que ya llevan pues, un tiempo integrando criterios socialmente responsables en sus políticas de inversión y que lo tienen como parte de sus criterios fundacionales, y aquellas pues, que están intentando adaptarse a los requerimientos legales, ¿no? Entonces, pues yo creo que más que sobrevivir, la diferencia entre unas y otras va a venir en la solidez de la experiencia en la integración ESG. Jaime, ¿qué piensas tú? ¿Quien no haga inversión sostenible no va a poder seguir en este sector? ¿O estás más en línea con lo que...? Yo creo que sí. O sea, en este mercado tan competitivo me recuerda un poco a esta frase en inglés, ¿no? De up or out, ¿no? O te actualizas o fuera, ¿no? Renovarse o morir, más en español. Es verdad, como decía Belén un poco, ¿no? Que bueno, que hay que hacer un esfuerzo enorme, y es verdad que no todas las gestoras son grandes, ¿no? Y yo creo que hay que intentar ser objetivos y ver que venimos de un año complicadísimo. Yo creo que todavía lo que nos queda por la pandemia, con lo cual a las gestoras se les ha juntado la parte regulatoria, como bien decía Belén, que no hay otra, sí o sí.
pero por otro lado un montón de adaptaciones del nuevo día a día, ¿no? De New Normal, ¿no? Otro anglicismo que siempre nos sirven para sacar la foto, ¿no? De cómo está el sector. Pero yo creo que, vamos, me atrevería a decir un poco una barbaridad, pero estoy seguro que a lo mejor en 10 años, entre comillas, ya ni se habla del ESG, sino que se dará por hecho. O sea, estaremos con otras mejoras, seguro, porque esto es infinito, pero yo creo que ya no se hablará tanto como justo ahora que estamos en el meollo de la transformación. Pues ojalá. Leo, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves como algo binario en la industria? ¿Hay que ser sí o sí, o hay que tener sí o sí inversión sostenible? Sí, yo creo que ya lo han comentado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jaime que lo que hoy puede ser una ventaja competitiva, desde luego va a ser algo que va a ser un mínimo exigible a todas las gestoras de aquí a cierto tiempo. No sé decir si son 3, 5 o 10 años, pero desde luego que va a ser así, ¿no? Y otro punto importante, yo creo aquí, y también enlazando con tu anterior pregunta de los flujos, es decir, de dónde viene un poco toda esta tendencia de sostenibilidad, ¿no? Porque por una vez es Europa el que está liderando todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Y nosotros como Casa Global lo que vemos es que ahora ya nuestros compañeros asiáticos y los americanos están empezando a preguntar por la sostenibilidad, ¿no? Y esto al final, una vez más, va a tener un impacto bola de nieve positivo hacia este tipo de inversiones, ¿no? Porque recordemos que al final Estados Unidos y Asia controlan una parte importante de los volúmenes a nivel mundial. Con lo cual, el que no sepa o no sea capaz más bien de adaptarse a esta nueva forma de invertir, yo creo que se va a quedar fuera. Pues un dato muy, muy interesante y queda claro que la inversión sostenible no es una moda, que ha llegado para quedarse y que además llega en todo el mundo, ¿no? Me gustaría poner ahora el foco en el impacto y en los cambios que podría tener esta revolución en vuestras casas, en las gestoras de fondos, en términos de impacto en el negocio, de costes. Me voy a citar al presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, que decía en un evento hace unos meses que va a haber costes de implementación de la normativa porque las entidades tenéis que transformar vuestros procesos internos de riesgo, de selección de activos, contratar a expertos, haceros con nuevas herramientas y yo os quiero preguntar, Jaime, empiezo por ti, ¿qué impacto está teniendo todo este cambio en vuestras organizaciones, pues a nivel de costes, de procesos, de personal? La verdad es que es muy, muy buen punto. De hecho, el primer impacto ha sido en mí mismo porque, bueno, los empleados nos han obligado, ¿no? Pues a hacer unos cursos, tanto internos como externos, y en el caso de AXA IM, pues tenemos, lo llamamos los embajadores, ¿no? Por países, que es un poco el experto en la estrategia, que luego es al final el que participa en este tipo de eventos para divulgar, intentar ayudar y demás. Con lo cual, el primer impacto personal, pero más allá de esta pequeña broma, la transformación es enorme. Quizá en AXA a lo mejor IM no estamos notando tanto el último año, porque desde finales ya de los 90 que tuvimos el primer mandato de inversión responsable, hemos ido, la verdad es que transformando bastante la empresa, ¿no? Desde firmar en 2007 los PRIs, los principios de inversión responsable, sacando incluso, bueno, participando en comités nuevos, ¿no? Como el Net Zero de la industria de Asset Management, de emisiones de carbono. Tenemos actualmente, eso sí que ha sido más los 2 últimos años, un 12% de la plantilla dentro de inversión, de la parte profesionales de inversión, que son expertos en inversión ESG, que ayudan a los distintos equipos, y podemos decir ya que el 90% de los fondos de AXA IM están ya clasificados dentro del artículo 8 o del artículo 9 dentro de la normativa SFDR. Así que, bueno, muchos cambios, pero es verdad que nosotros llevamos haciendo deberes ya pues varios años. Vamos a hablar en los próximos minutos bastante del impacto que está teniendo en vuestras organizaciones y de todas las cosas que estáis haciendo, pero también queremos hablar de beneficios, de impacto positivo. ¿Cuál es el beneficio que os da a las gestoras el integrar la ESG en vuestros procesos de inversión? No sé si es un tema de reputación, es de rentabilidad, de limitar riesgos, de mejorar el entorno. Belén, ¿cómo lo ves? Creo, sinceramente, que hay muchos beneficios, Alicia, pero si tuviera que nombrar dos, el primero, el más obvio, es el tema de gestión de riesgos. Si tú tienes en cuenta factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en tus inversiones, pues es más difícil que te afecten,
al final en el medio plazo, ¿no? Y luego, independientemente de que como gestoras es nuestro deber, yo sí que resaltaría el ejercicio del derecho de voto como parte de la política activa ESG, pues que al final nos está dando una capacidad de influencia muy grande en el diálogo con las empresas. Entonces, solamente por darte un dato, el año pasado Amundi votó en 4.250 juntas generales de accionistas, pues intentando influir en propuestas que luchasen contra el cambio climático y favoreciesen la igualdad social. Fenomenal. Vamos a seguir hablando de todo lo que estáis haciendo las gestoras. Hoy vengo con muchos datos. Voy a citar al Observatorio Inverco en su último informe de octubre del año pasado, que decía que el 77% de las gestoras invierte en formación ESG para empleados y distribuidores y casi 8 de cada 10 han implementado cambios para adaptarse a la normativa, y la gran mayoría en el ámbito de la gestión de las inversiones, aunque también en otros ámbitos como riesgo o comunicación y reporting a clientes. Leo, te pregunto a ti, ¿cuáles son las principales medidas que vosotros estáis tomando para participar activamente en este mundo de la inversión responsable? Bueno, yo creo que, como decía Jaime, el principal cambio es la formación que hemos recibido todos los empleados de Schroders, sobre todo más en la parte de distribución, que a lo mejor no teníamos un conocimiento tan profundo, ¿no? Y que al final yo creo que es beneficioso, porque al final somos, como decía Jaime, los embajadores para poder transmitir este mensaje al cliente final, ¿no? Si bien es cierto, y yo creo que es importante lo que decía Belén al principio, antes, ¿no? Desde el punto de vista de inversiones, lo que es ESG, yo creo que todas las casas de alguna manera lo estábamos implementando, porque al final el riesgo que tienes de no tener en cuenta que si el gobierno va a aumentar, yo qué sé, los costes de CO2, de derechos de emisiones o la responsabilidad de las empresas en cuanto a gobernanza, no creo que haya nadie que no quiera hacerlo bien ahí, desde luego. O sea, que desde ese punto de vista yo creo que el trabajo ya estaba hecho, ¿no? La cuestión es cómo trasladar lo que ya nuestros gestores hacían a divulgarlo al cliente final, ¿no? Y yo creo que es aquí un poco donde todas las gestoras pues estamos dando las últimas pinceladas, digamos, en cuanto a información para el cliente, para que sean capaces de entender las métricas principales que tienen nuestros fondos en cuanto a ambiental, a social y a gobernanza, ¿no? Y aquí es importante porque, sobre todo, perdón, el último apunte, es que la parte social quizá es la más difícil medible, ¿no? Y aquí es donde quizá hayamos invertido más dinero en poder desarrollar herramientas que sean cuantificables, porque aquí lo que no se puede cuantificar yo creo que deja de existir, ¿no? La gente quiere palpar un poco todo lo que les dices para que realmente puedan ver que es realidad. Fenomenal. Vamos a hablar luego también un poco de la dimensión social de la ESG, pero Jaime, te quería preguntar también a ti, ya nos has adelantado algunas cosas que estáis haciendo como organización en AXA IM, pero ¿en qué otros ámbitos estáis avanzando como gestora? Pues no sé si estáis lanzando nuevos fondos específicos, estáis ajustando vuestros procesos de inversión, has hablado antes de la formación también, no sé si estáis cambiando la forma de relacionaros con las empresas en las que invertís. Cuéntanos un poquito más. Pues mira, siguiendo un poco la pregunta anterior y con la que acabas de acabar ahora un poco con la relación con las empresas, me parece una de las claves, ¿no? de la industria, porque hasta ahora estamos hablando un poco como de los fondos, ¿no? Cómo acaban, cumplir unos criterios y si son artículo 8, 9, ESG integrados y demás, pero ¿qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de la cocina? Detrás, la verdad es que, como siempre, hay mucho trabajo. Estamos ya en un mundo del Big Data, ¿no? De la inteligencia artificial, de analizar datos, con lo cual es probablemente de las cosas que más ha cambiado, pues herramientas internas y compra, ¿no? De proveedores que nos nutren de todos estos datos nuevos, ¿no? Por así decirlo, porque financieros ya sabemos que hay acceso en Internet, herramientas como Bloomberg, Reuters y demás, pero se está desarrollando toda una industria, ¿no? de consultoría verde, llamémoslo así, de análisis de datos de impacto y de sostenibilidad en las empresas, pero mucho más importante yo creo es dar un paso más y vincularse en la actividad, en la gestión de las empresas. Nosotros el año pasado votamos en más de 6.000 juntas de accionistas de empresas en las que participábamos. En más de la mitad de esas 6.000 compañías votamos en contra
porque no se ajustaban a nuestros criterios verdes, por así decirlo, resumiéndolo así. Y luego estamos ya en lo que se llama un poco activismo, que bueno, en inglés es el stewardship, pero la inversión activa, porque no, yo creo ya nos estamos quedando en castellano sin palabras, ¿no? Porque esto va tan rápido, pero sin la inversión activa de esas compañías en las que votamos en juntas de accionistas, en 300 nos involucramos en la gestión de las mismas, ayudándoles, haciéndoles peticiones expresas, la adaptación de las empresas. Y no solo eso, el año pasado, el anterior, ahora no me acuerdo, sacamos también bonos de transición, o sea, unos bonos para ayudar a las empresas a transformarse a esta nueva economía verde. Un tema clave, cómo relacionáis las gestoras con las empresas ahora mismo y que hay que tener muy presente. Belén, háblanos tú también, por favor, de vuestro plan ESG que se lanzó en Amundi en 2018 y por el que intentáis que todos vuestros fondos tengan mejor puntuación que su índice. Sí, exactamente, Alicia. Bueno, lo están comentando Jaime y Leonardo, la verdad que todas las casas somos muy ambiciosas en ESG. En Amundi, bueno, pues llevamos invirtiendo con criterios de sostenibilidad desde el principio de su creación, en 2010, pero es cierto que en 2018 se lanza un plan estratégico ESG a 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué se propuso y qué se ha conseguido? Bueno, pues en primer lugar, que el 100% de los fondos de gestión activa incorporen criterios ESG dentro de su proceso de inversión. Ahora mismo, para haceros una idea, calificamos a 11.000 emisores. La idea era calificar 8.000 y hemos llegado a los 11.000. En segundo lugar, pues, de acuerdo con Jaime, o sea, es importantísimo el tema del voto, que ya he comentado antes, tener una participación mucho más activa en las juntas de accionistas. Y en tercer lugar, el ser innovadores, o sea, el desarrollo de soluciones innovadoras, tanto desde el punto de vista de la inversión climática como social y también, ¿por qué no?, en el tema de la gestión pasiva, que luego si quieres comentamos, pues también ha sido parte del plan a 3 años y para nosotros clave en el desarrollo. Fenomenal, sí, luego comentaremos más ese plan también en la gestión pasiva. Quiero incidir un minuto en el tema de la formación, porque es verdad que lo habéis comentado. Leo, están surgiendo muchos programas de formación para asesores, para gestores. ¿Os estáis apuntando? ¿Cómo lo estáis haciendo en Schroders? Sí, por supuesto. O sea, al final yo creo que parte de nuestro servicio es dar formación a lo que son nuestros interlocutores con los clientes finales, ¿no? Y en este sentido llevamos ya, yo creo, todos más de 10 años haciendo cursos sobre diferentes temáticas y desde luego que la que más auge ha tenido en los 2 últimos años es la sostenibilidad o ESG, ¿no? Y aquí lo que hacemos son pues módulos específicos o bien sea para banqueros o incluso para gestores, analistas, etcétera, ¿no? Pero no nos quedamos aquí, ¿no? Porque al final creemos que para tener un peso importante e intentar cambiar un poquito las cosas tenemos que llegar al corazón del inversor final, ¿no? Y por eso desde Schroders lo que hemos hecho ha sido crear 10 vídeos de entre 1 y 2 minutos, o sea, súper cortitos y súper sencillos, que básicamente son los 10 pasos a seguir para entender la sostenibilidad, ¿no? De manera que en un formato sencillo, digital, podemos poner nuestro granito de arena para intentar que esto llegue a todo el mundo posible. Fenomenal. Y un último apunte en todo lo que estáis haciendo las gestoras como organizaciones. Hay una iniciativa que se llama Net Zero Asset Managers, que se creó en diciembre del año pasado y bueno, a la que se han apuntado ya 73 gestoras en todo el mundo y que están comprometidas con respaldar el objetivo de 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 o antes. Y bueno, se unen al esfuerzo global de limitar el calentamiento a 1,5 grados, ¿no? Como entidad, ¿también estáis haciendo esfuerzos? ¿Tenéis una estrategia climática, Jaime? Pues sí, vamos, no solo en el lado de las inversiones, sino en la cocina. Estamos también adaptando la empresa y, de hecho, bueno, como bien has dicho, esta iniciativa, ¿no?, de Net Zero Asset Manager, AXA IM es uno de los miembros fundadores de la iniciativa. Por otro lado, internamente tenemos ya un compromiso, ¿no?, en 2025, que quedan 4 días, por así decirlo, bajar un 20% la huella de ozono. Tenemos otro compromiso y es dejar a cero las inversiones en carbón en Europa y en la OCDE al 0% y para el resto del mundo en el 2040. Y luego tenemos también otro compromiso
de invertir más de 24.000 millones de euros de aquí al 2023, que es ya también en bonos verdes, bonos que tengan un impacto, una finalidad, con lo cual pues estamos viendo internamente mucha revolución. Aparte, yo creo pues la nueva forma, ¿no?, de trabajar, el trabajo en remoto, con menores emisiones, nuestros comerciales de seguros, por dar detalles, para que se vea que realmente que no es solo palabras, ¿no?, sino que detrás pues todas las empresas nos estamos moviendo pues con coches eléctricos y demás, ¿no? Pues pequeños detalles que pues sumando todo pues conseguiremos los objetivos antes mencionados. Fenomenal. Y Belén, ¿vosotros en Amundi tenéis un plan climático? Pues, por supuesto, yo creo que no cabía la otra respuesta que sí. Bueno, de hecho, nosotros estamos presentes en 14 organizaciones como la Net Zero que comentabais, como son el Carbon Disclosure Project o el Compromiso del Carbono de Montreal, pues también con unos objetivos de carbono muy específicos. Y bueno, dentro de lo que es el plan para la integración ESG climática, perdonadme, en la cartera, pues sí que destacaría, bueno, aparte de que dentro de lo que es el análisis general ESG, la parte, bueno, pues de medio ambiente tiene mucha importancia, estamos innovando un poco. No solamente se está midiendo la huella de carbono, que es una medida más común, sino también, por ejemplo, estamos midiendo la temperatura de las compañías. O sea, se está viendo cuál es el nivel de emisión que tienen las compañías respecto a su sector para ver si verdaderamente van a poder cumplir con ese compromiso de no pasarnos de 1,5 grados en el año 2050. Entonces, va a haber cambios en este sentido. Y luego, en todo lo que son innovaciones y asociaciones en cuanto a producto para promover tanto la transición energética como los renovables, pues como significativas en los últimos años, destacaros, bueno, pues la alianza con el Banco Mundial, en su caso con el IFC. Amundi lanzó el mayor fondo de bonos verdes en países emergentes, con 2.000 millones, y también la colaboración que tuvimos el año pasado con el Banco Europeo de Inversiones para financiar transición energética en Europa. Pues fenomenal, muchas iniciativas, mucho trabajo por parte de las gestoras. Vamos a pasar ahora a hablar de otro eje, el eje de la regulación, que creo que ahora es muy importante y, bueno, muchos dicen que es el puerto seguro para la inversión sostenible. Es verdad que Europa está avanzando, es la primera pionera, como decía antes Leo, en este sentido. Tenemos la taxonomía avanzada que está salpicando a mucha otra normativa, como MiFID II, por ejemplo, y entre las últimas novedades tenemos, por ejemplo, la normativa de divulgación, la SFDR. Ya habéis comentado antes alguna cosita, pero os quiero preguntar cómo avanza su aplicación en vuestras gestoras y en qué artículos se están clasificando los fondos. Ya sabéis que hay 2 artículos que son los más importantes, el 8, que habla de los fondos que promueven características medioambientales o sociales, y luego está el 9, donde se clasifican los fondos con un objetivo de inversión sostenible. Belén, no sé si tienes datos ahí. Pues la verdad es que creo que en el caso de Amundi vamos bastante bien. A finales de febrero publicamos que tenemos el 60% de nuestros productos clasificados dentro de los artículos 8 y 9, pero bueno, o sea, dentro de lo que es el plan de integración 100% ESG, la realidad es que pretendemos ampliar significativamente este número para finales de año, y de hecho pues ya están en marcha muchos expedientes, con lo cual, bueno, el objetivo es a tope, como podéis imaginar. Es verdad que esto acaba de empezar, que todavía no hay muchos datos, aunque algunos sí que hay. Morningstar hizo un primer análisis teniendo en cuenta los primeros 20 días tras la entrada en vigor de la regulación, y tenemos datos del 50% de los fondos y ETFs domiciliados en Luxemburgo. Y Morningstar habla de 2,5 billones de euros en fondos clasificados bajo el artículo 8 o el 9, que es más o menos equivalente al 21% de todos los fondos europeos. Jaime, ¿qué te parecen a ti estos datos? Pues bueno, yo creo, a mí personalmente me parecen un poco bajos, ¿no? Estar desgraciadamente solo en el 21%, pero yo creo que hay que ser realistas y ser constructivos. Esto es una transformación de arriba abajo del sector, y como comentaba antes en otra pregunta, se ha juntado pues con un entorno que no ayuda, ¿no? Con muchos cambios, con la dichosa pandemia, ¿no? Entonces yo creo que intentando ser objetivo, a pesar que el dato pueda parecer bajo, y como comentaba Belén, o el caso de AXA Yemen, donde tenemos más del 90%, ¿no?, de los activos bajo gestión dentro de los artículos 8 y 9,
Yo creo que hay que poner también en contexto que la industria es muy grande y que no todas las gestoras tienen los mismos recursos que puede tener Schroder, AXA IM o Amundi, ¿no? Hay gestoras mucho más pequeñas y obviamente pues yo creo que hay que echarles una mano porque redundan en todos. Y luego es verdad también que todas las transformaciones que hemos visto, ya no solo esta, tienen un crecimiento geométrico. Veremos, por lo que hablamos antes, que al final renovarse o morir, o las gestoras se renuevan o te quedas fuera, ¿no? de la industria, con lo cual yo creo que probablemente a lo largo del año y el que viene veremos un crecimiento exponencial y luego, como todo, nos va a quedar, sobre todo por hacer deberes, yo creo que casi todas las gestoras, me imagino, en la parte de activos no líquidos y en concreto AXA, que bueno, tiene una exposición y una franquicia importante en high yield, que son activos líquidos UCI, pero donde hay menos información y donde tenemos más trabajo por hacer, pero estamos en ello. De hecho, estamos sacando también una estrategia de high yield low carbon, ¿no? O sea, que bueno, poniéndonos las pilas. Muy bien. Dices que los datos en Europa te parecen bajos, pues en fondos nacionales españoles son todavía más. Decía la CNMV hace poco que bueno, la previsión era que solo estén bajo esos artículos 8 y 9 en torno al 10% de los fondos nacionales. Leo, no sé si tú tienes algunas pistas de cómo acabarán clasificados la mayoría de los fondos, tanto nacionales como internacionales. ¿Crees que quedarán bien parados en términos sostenibles? Sí. Bueno, yo lo primero que sí que quiero aclarar es que muchas veces se piensa que un artículo 8 tiene que ser más sostenible que un artículo 6, ¿no? Y sí quiero dejar claro que tiene en cuenta la divulgación que haces, o sea, que pueda haber fondos que realmente sean sostenibles y que puedan ser artículo 6, ¿no? Dicho esto, yo creo que está claro que todas las gestoras vamos a intentar mover los productos de 6 a 8 siempre y cuando nuestros gestores se sientan cómodos, ¿no? Y yo creo que por eso también las gestoras, como decía Jaime al principio, hemos sido un poco conservadoras, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como no estaban tan claros los requisitos y al final cada gestora tenemos que poner un poco cómo nos vamos a medir, hemos preferido esperar un poco de tiempo para ver cómo se sienten nuestros gestores, cómo de cómodos están comprometiéndose a esto y según esto ir pasando los fondos, ¿no? Por lo cual, en nuestro caso, que es verdad que quizá al principio pues vamos con un número pequeño de fondos, hablamos de 36 fondos, pero sí que para después de verano pues seguro que alrededor del 85% de la gama ya esté pasado artículos 8. Y yo creo que lo que nos ha pasado a nosotros le pasará también a otras gestoras nacionales, ¿no? Pero sí que dejar claro que un artículo 6 puede tener exclusiones, puede hacer best in class y no ser menos sostenible que un artículo 8. Y en cualquier caso, que con toda esta información tenemos mucha más transparencia en la industria, eso está claro. Decía la CNMV también recientemente que un fondo que destine menos del 50% de sus inversiones a promover la sostenibilidad no debería usar términos ASG en su denominación. Yo no sé si pensáis que todo esto es estricto o no es estricto, pero en cualquier caso tenemos más información, más transparencia. Belén, ¿ayudará a limitar el riesgo de greenwashing? Alicia, nosotros no entramos en valorar si la CNMV no es muy estricta, pero bueno, lo que sí que no hay duda es de que la SFDR va a limitar el greenwashing, ¿no? Y va a dar mayor transparencia al inversor y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque más allá de que una gestora diga que hace esto o aquello, va a haber indicadores objetivos, más pues de si los gestores están promoviendo la integración de criterios sociales y medioambientales en sus inversiones, que es el artículo 8, o bien si va a haber otros objetivos medibles de impacto social, que es un artículo 9. Y eso, bueno, siempre que sea mayor claridad en la información, pues es sano. Gracias, Belén. Una pregunta muy rápida, Leo, para ti. Muy brevemente, ¿cómo crees que pueden los inversores distinguir entre los gestores de activos con un enfoque ESG verdaderamente integrado y los que solo tienen capacidades limitadas? Bueno, yo creo que hemos ido comentando un poquito ya pinceladas, ¿no? Lo primero, yo creo que como mínimo hay que exigir que sean firmantes de los PIR de Naciones Unidas, o sea, esos principios de inversión responsable, de cual la gran mayoría de las gestoras ya lo es, ¿no? Luego, de cara a las propias inversiones, es que tengan esos modelos propios desarrollados para calcular ese impacto en la E, en la S y en la G, ¿no? Que al final, pues los clientes quizá no lo ven, pero es lo que al final va a medir
si estamos asumiendo riesgos innecesarios o si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y por último, quizá la parte más visual para los clientes finales es qué datos proporcionamos en esa sostenibilidad, ¿no? Y desde luego nosotros estamos trabajando para dar una serie de métricas iguales para todos los fondos, donde lo que haremos será medirnos contra nuestro índice de referencia para poder demostrar que realmente estamos haciendo bien las cosas. Entonces, yo creo que tanto desde el punto de vista de industria como nuestras inversiones, como de cara al cliente, está bastante fácil identificar quién lo está haciendo porque realmente lo cree o quién lo está haciendo de cara un poco a la galería. Jaime, ¿cuál es la prueba del algodón para vosotros? Hablabas antes de que hay gestores que tienen menos capacidades que otras. ¿Cuáles son los temas claves para vosotros a largo plazo, la relación que establecéis con las empresas en las que invertís? Bueno, yo creo que al final la prueba del algodón, al final si tenemos que reducir todo, ¿no? A creer o no creer, yo creo que va a ser muy, muy curioso porque va a redundar sobre todo en las agencias de rating verde, por decirlo así, igual que nos fiamos en las agencias de rating crediticio, dando un rating a las empresas, a emisores y demás. Yo creo que está emergiendo, y además muy rápido, toda una industria, ¿no? De consultoría, de análisis de rating, de procesos. Y claro, el inversor final, yo creo que hay que ser realista, somos incapaces, o nosotros porque estamos dentro de la industria, pero los que nos estén oyendo no pueden hacerse una due diligence, no tendrían ni el tiempo ni los conocimientos, pero sí que es verdad que la prueba del algodón serán pues todas estas agencias de rating, todas estas organizaciones que hemos comentado los tres, en las que las gestoras pues se incluyan, se adhieran y demás. Y en función de esos ratings y sobre todo de la etiqueta, ¿no? Porque los ratings van más a los emisores y luego a través de ellos los fondos invierten y esos fondos obtienen o se clasifican artículo 8, 9 o el que sea, pero luego ya las gestoras, en función de todos unos procesos internos que se auditan, las propias agencias de rating SG pues irán dando unas puntuaciones y además, por otro lado, como bien decía Leo, yo creo que va a ser gracioso, ¿no? Porque en las fichas de fondos estoy seguro, ¿no? que en 5 o 10 años veremos pues, la media de rating financiero, small caps, big caps y demás, y tendremos una columna pues con hojitas verdes que ya estamos viendo, con arbolitos, con pues un poco para medir el impacto de cada activo financiero, de cada fondo en el que está invirtiendo el cliente, ¿no? Sería la prueba. Lo veremos. Hemos tratado hasta ahora la pata de las gestoras, los esfuerzos que estáis haciendo. Hemos hablado del eje regulatorio. Tenemos que hablar del interés de los inversores también, de la demanda, obviamente, porque sin ellos todo esto no serviría de nada. Os doy un dato del Observatorio Inverco también. Dice que 2/3 de las gestoras de fondos han notado un incremento en el interés de los partícipes. Y un dato curioso es la generación de los millennials, aquellos que tienen de 28 a 40 años, la más concienciada con la inversión en ESG, seguida de los centennials, los que tienen de 18 a 27 años. Belén, ¿cómo ves estos datos? Sí que sorprendía un poco como que hubiera mayor concienciación entre los de 28 y 40 que entre los de 18 y 27. Pero yo creo, sinceramente, Alicia, que la clave de esto que comentas es precisamente el origen del interés, ¿no? Que es el impulso por las entidades financieras. Y es verdad que el público entre 28 y 40 tiene una mayor tasa de ahorro que el de entre 18 y 27. Lo que, desde luego, a mí nos queda muy claro a todos los que tenemos niños, es que la franja de edad comprendida entre 0 y 18 está concienciadísima y estoy segura que la de 18 a 27 también y, bueno, pues esto es algo que va a ir calando cada vez más en el interés del público y del cliente final y del inversor y pues va a suponer un cambio estructural. Fenomenal. Os voy a dar otro dato de esta misma encuesta que dice que el total de encuestados que invierten teniendo en cuenta estos factores, un 53% lo hace aunque renuncie a parte de la rentabilidad y el 47% considera que este tipo de inversión incrementa la rentabilidad. Creo que esto es un tema clave. ¿Qué pasa con la rentabilidad? ¿Podemos decirles a los inversores que invertir de forma sostenible es más rentable también, Jaime? Pues mira, es un punto muy importante, ¿no? Porque al final todo el mundo invertimos en busca de una rentabilidad. Lo que pasa es que hay que echar una mano, ¿no? y aportar nuestro granito de arena en que el mundo vaya mejor. Pero, bueno, no hay duda que la correlación entre implicación o involucración
verde y rentabilidad es positiva. Y de hecho has tocado un punto muy importante de que el cliente o el inversor tiene que entender. Cuando aplicamos criterios ESG, no es que simplemente nos basemos en criterios ESG y los financieros los dejemos de lado. O sea, al final el proceso de inversión se sigue haciendo exactamente igual que antes, y se ha venido haciendo hasta la fecha, lo único que metemos un filtro encima de criterios ESG, con lo cual esas empresas que nos gustan nos quedamos con ellas, filtramos con aquellas que son más verdes y que además, curiosamente, en el largo plazo son más rentables, la correlación también entre ratios y implicación de impacto ESG es muy alta, pero los filtros ESG no restan, no son excluyentes, suman sobre ya un análisis financiero previamente hecho sobre las compañías. De hecho, lo estamos viendo, como estamos comentando los tres, que más que fondos nuevos, que también estamos sacando, lo que estamos es transformando los fondos que tenemos, con lo cual es un filtro que suma, no resta. Sí, creo que el tema de la rentabilidad es clave. Teníamos, de hecho, una pregunta relacionada con este tema. Espero que hayamos dado respuesta. Y luego otro tema importante bueno, la inversión sostenible siempre se ha ligado a los inversores institucionales. Dice una encuesta del CFA Institute que el 76% de los inversores institucionales y el 69% de los minoristas declaran interés en la ESG. Leo, te pregunto, ¿es un tema claro también del inversor minorista ya? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y lo que os he dado al principio, los datos de nuestra encuesta de clientes minoristas, desde luego que cada vez va ganando más peso, ¿no? Pero yo creo que aquí el cambio principal va a venir el año que viene, cuando MiFID II, ¿no? Haga que tengamos que meter en el cuestionario de idoneidad la pregunta sobre si la gente quiere inversiones sostenibles o no en su cartera, ¿no? Y yo creo que todos, sobre todo los que estamos concienciados con la sostenibilidad, pues seguramente contestemos que sí. La cuestión es qué va a implicar esto, ¿no? Si solo podamos meter productos 8 o 9 o en qué porcentaje, pero desde luego que esto va a llegar al cliente final, como decía Belén, va en el interés de todos y creo que todos por primera vez estamos remando en el mismo sentido y vamos a llegar, ¿no? Y de hecho sí que me gustaría, históricamente cuando empezaron las inversiones solo nos centramos en la rentabilidad, ¿no? Luego llegó el segundo paso, que era meter los modelos de riesgo a la hora de gestionar, ¿no? Y quizá ahora lo que estamos viendo, bueno, quizá no, seguro estamos viendo es ese tercer pilar que es el impacto que tienen nuestras inversiones en el resto de la sociedad. Y esto está para quedarse. O sea, ya no hablamos de dos dimensiones de rentabilidad-riesgo, hablamos de tres, que es rentabilidad, riesgo e impacto. También quiero preguntaros, Belén, la ESG estamos hablando de que se aplica en la gestión activa, pero también es posible en la gestión pasiva. Bueno, hoy hemos publicado en Fund Society que Amundi ha ampliado su gama de ETFs alineados con el Acuerdo de París con un nuevo fondo de renta fija, por ejemplo. ¿Cómo lo estáis haciendo, Belén? ¿Cómo se puede cómo se puede invertir de manera sostenible en gestión pasiva? Pues, en cierta manera, Alicia, para quien lo coja un poco de nueva, sí que es fácil pensar que con inversión pasiva es difícil, ¿no?, hacer inversión socialmente responsable, pero la verdad es que sí que se puede. O sea, al final, por un lado, si inviertes en índices tradicionales, o sea, no hace falta que sean sostenibles, y ejerces voto, como se hace en compañías que nos preocupamos por ello, como Amundi, pues con los dinerales que hay en inversión pasiva, pues imaginaros el impacto que puedes tener en el sentido de las votaciones y en el engagement, ¿no? O sea, con lo cual ya ahí estás haciendo inversión socialmente responsable. Pero es que además, en línea con lo que comentabas, pues hay más de 1000 índices ESG disponibles y en los que vas a encontrar desde exposiciones muy suavitas en universos muy globales y unas cuantas exclusiones hasta los auténticos líderes de ESG o ETFs relacionadas con el clima. Entonces, pues el universo que tiene para elegir el inversor institucional o particular pues es enorme. Y bueno, por daros una cifra, en 2020 de los 54.000 millones que entraron en ETFs de renta variable, 36.000, que es cerca del 70%, fue en ETFs de ESG. O sea, que el interés y los flujos también están yendo hacia los ETFs. Totalmente.
Quiero dedicar unos minutos también, que ya se acerca el final de este debate, para que me podáis destacar algunos fondos de vuestras gestoras que sean sostenibles, pues no sé, los últimos lanzamientos más innovadores que hayáis hecho, o fondos en los que estéis descarbonizando las carteras. Y me gustaría que nos dierais algunas pistas para ver dónde podemos invertir, siendo muy respetuosos y responsables y contribuyendo a mejorar el entorno. Jaime, no sé si quieres empezar tú. Sé que en AXA IM tenéis un fondo muy bueno de economía limpia. También has comentado antes vuestro fondo de High Yield Low Carbon. Cuéntanos. Pues sí, estamos muy activos, ¿no? Transformando, como hemos dicho, y sacando estrategias nuevas que estas ya van más enfocadas a impacto, ¿no? No simplemente cumplir requisitos artículo 8, sino ya ir un paso más y buscar un impacto, un objetivo de Naciones Unidas o varios objetivos, que es lo que suele ocurrir. Yo ahora mismo de la gama, dentro de nuestra gama, quizá el más interesante es el que has comentado tú, el de economía limpia, el Clean Economy, porque yo creo que hace una inversión holística, o sea, al final cubres, ¿no?, en economía limpia, con lo cual estás invirtiendo tanto en energías verdes, en edificios, en transporte también verde, pues coches obviamente eléctricos y demás. Tiene etiqueta Label ISR francesa, también tiene el sello Towards Sustainability, artículo 9. Y creo además que, bueno, llevamos ya 2-3 años, todos los inversores, como saben, pues las temáticas, ¿no?, los fondos temáticos han corrido muchísimo y quizá estas nuevas tendencias más de economía verde quizás se han quedado algo más atrás y creo que por valoración las métricas de la inversión salen bastante más atractivas, la verdad. Con lo cual es un fondo que creo que podría ser interesante ya no solo por el impacto, sino por la rentabilidad financiera y el momento en el que nos encontramos. Fenomenal. Belén, vosotros en vuestro caso tenéis un fondo muy bueno, creo, de bonos sociales y luego también una gama de fondos improvers que creo que es muy interesante que nos comentes. Sí, bueno, nosotros el año pasado vendimos muchísimos bonos verdes. El fondo de educación también fue, pues tiene interés. Pero por comentar ideas un poco diferentes a Alicia, la gama Improvers al final se centra en identificar, pues un poco en línea con lo que era la inversión tradicional. En vez de invertir en el líder SG de hoy, pues identificar lo que son catalizadores para lo que puedan ser líderes SG del día de mañana, ¿no? ¿Qué te supone esto? Bueno, pues hacer un análisis fundamental SG súper profundo y además comprometerte mucho con la compañía, tanto para que, pues impactar positivamente en las credenciales SG que tenga la compañía. Por supuesto, son carteras concentradas porque esto no lo podrías hacer con muchísimas compañías. Bueno, tienes una versión europea y una versión americana. Y el segundo, como comentabas, es el fondo de bonos sociales. Hemos lanzado un fondo de bonos sociales. Nosotros lo que pensamos es que en línea con lo que ha pasado con los bonos verdes, el movimiento va a ser parecido. Para que os hagáis una idea, en 2020 se triplicaron las emisiones de bonos sociales con respecto a 2019. Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención una emisión en octubre de 17.000 millones por parte de la Unión Europea para financiar programas de ayuda al empleo con la pandemia, ¿no? Son unas cifras enormes. Y bueno, como pasó al principio, sí que eran más emisores gubernamentales, agencias y demás, pero con el tiempo pues, nos va a permitir invertir también en otros sectores como telecomunicaciones o utilities. Y bueno, pues es un equipo muy potente, con 26 expertos respaldándolos. Bueno, y la verdad es que estar en el principio de un movimiento de este tipo, pues parece que tiene sentido. Es una idea novedosa y además que con la pandemia el tema social como que se ha puesto también muy, muy en el foco, ¿no? Leo, pues me tienes que contar tú en Schroders qué productos quieres destacar. Creo que tenéis un producto muy bueno de transición energética y algo en emergente sobre impacto que también nos querías comentar. Sí, efectivamente. En la parte de renta variable, quizá la temática donde ahora mismo vemos más oportunidades es esa transición energética. Hay que recordar que para poder lograr el Acuerdo de París hay que reducir las emisiones en un 80% y para conseguir esto supone inversiones de más de 100.000
más de 100 billones de los nuestros en los próximos años, ¿no? Y esto al final va a tener implicaciones en toda la cadena de valor. Yo creo que lo importante de este fondo no es que solo hacemos paneles solares o molinos de viento, sino que principalmente intentamos invertir desde que se fabrica esa energía hasta que le llega al consumidor. Porque aquí lo importante es cómo se consigue almacenar estas nuevas energías y también cómo transportar esas energías hasta el consumidor final. Con lo cual, si conseguimos dar una solución completa al proceso, creemos que esta temática va a estar aquí para los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y como bien decías, en la parte de renta fija, pues en 2019 adquirimos Blue Orchard, que como sabréis nace de Naciones Unidas en 2001, acaba de cumplir su 20 aniversario, para realmente intentar empujar inversión privada hacia inversiones de impacto en países emergentes y fronteras, ¿no? Al final lo que hay es un déficit público en estos países que tienen menos recursos para intentar cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y este fondo lo que hace es invertir en estas compañías u organismos públicos para conseguir que esas ayudas lleguen a todo el mundo y reducir la pobreza, igualdad, etcétera, etcétera. Una idea muy interesante. Nos está pidiendo un inversor que nos está viendo si podemos dar los ISIN de los fondos que estemos mencionando. Obviamente no podemos en el poco tiempo que tenemos, pero invito a ese inversor a que se ponga en contacto con nosotros y bueno, le podremos dar más información. Y aprovecho para haceros una pregunta que llega también del público. Es muy interesante y no lo hemos tratado. La lanzo. ¿Evolucionarán a la baja las comisiones que pagan los inversores en los fondos ESG? No sé quién quiere empezar, Jaime. Pues muy buena pregunta. Hemos hablado todo producto y no, bueno, de los costes, que obviamente son altos de transformación gestora y eso se traslada a los fondos y los paga el inversor. Pero bueno, yo creo que es como todo. Según vaya habiendo más volumen, vaya creciendo el volumen de activos en estas temáticas, obviamente los costes fijos son fijos, se diluyen en un mayor volumen. Según haya más competencia, también irá presionando a la baja y redundará en el bien de todos, porque al final, cuanto más bajas sean las comisiones, pues más dinero entrará y más bien haremos, ¿no?, a la economía y al mundo. Leo, ¿cómo lo ves tú? ¿Será posible que las comisiones bajen? Bueno, nosotros he de decir que, por lo menos en el caso particular de Schroder, lo que decidimos es poner el mismo precio a las soluciones que son sostenibles comparadas con las que no lo son, con lo cual en ese sentido lo que intentamos es que el inversor final decida hacia dónde quiere canalizar su dinero, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que un punto importante que creo que comentaba Jaime antes es que la tendencia es a que esas soluciones al final acaben uniéndose y por tanto que tengan el mismo coste es lo razonable a largo plazo, ¿no? Fenomenal. Enlazo con otra pregunta y que has mencionado tú antes, Belén, también, todos vuestros productos de bonos verdes que están muy en auge, ¿no? Quería dar un dato, la emisión ha alcanzado nuevos máximos mensuales. En marzo tuvimos 48.000 millones de euros registrados unos días antes de que acabara el mes, por encima del récord anterior de 44.000 millones de euros en septiembre de 2020 y además, en términos de flujos, es verdad que todo muestra que hay un apoyo de flujos hacia la renta fija sostenible a nivel mundial. Belén, te pregunto, ¿es un deber en vuestras carteras de renta fija, es obligatorio tener bonos verdes? ¿Es algo que no podéis obviar? Hombre, más que tenerlo nosotros, la verdad que es un must en la oferta que hacemos a los clientes, siempre está en nuestra oferta porque verdaderamente creemos en ellos, ¿no? La verdad es que es un mercado que cada vez está más desarrollado. En los últimos años se ha multiplicado por 7 el volumen existente de bonos verdes y, bueno, pues si antes eran pues, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, ahora son 70 países. En emergentes, con una importancia especial, Asia y Pacífico, que tienen el 70% de las emisiones de bonos verdes en emergente. Y bueno, pues la verdad es que es un producto muy interesante porque aparte de que tienen buena rentabilidad, pues tienes esa capacidad de poder medir cuánto dióxido de carbono, cuántas toneladas de dióxido de carbono estás evitando con tu inversión en transición energética y en renovables.
Por ejemplo, en el caso de nuestro fondo de bonos verdes, pues teníamos una cifra que eran 408 toneladas de dióxido de carbono por millón de euros al año, que son pues 88 coches al año, y multiplicado por todos los millones que son, pues realmente es un impacto. Y eso pues motiva al final. Muchas gracias, Belén. Vamos con otra pregunta de un inversor particular. Nos preguntan si estos fondos tienen más alfa, ofrecen más alfa que los fondos tradicionales. Leo, no sé si quieres explicar. Bueno, al final el alfa es el exceso de rentabilidad sobre un índice de referencia, ¿no? Al final aquí hemos hablado de temáticas y yo creo que todos definimos las temáticas como aspectos que creemos que aglutinan compañías que van a tener un crecimiento por encima de la media, ¿no? Y todo lo que nos han enseñado en nuestros estudios es que a la larga estas compañías que tienen mayor crecimiento deberían de hacerlo mejor. Con lo cual, sí creo que se puede generar más alfa a largo plazo. Si bien es cierto, a corto plazo también están sujetos a quizá algo más de volatilidad, ¿no? Puesto que invierten en una pequeña parte del mercado total de acciones. Entonces, sí, pero si cogemos horizontes temporales largos. Yo creo que es muy importante definir todos estos temas de la rentabilidad para que los inversores entiendan si podemos ofrecer más rentabilidad o no, hasta qué punto está ligada la ESG con la rentabilidad. Nos preguntaba también otra persona hasta qué punto están dispuestos los clientes a invertir en compañías menos rentables, pero que puntúen alto en ASG, en criterios ASG. Belén, ¿cómo lo ves? Pues es que yo sinceramente creo que esa divergencia cada vez se va a producir menos. O sea, porque algo que ha acelerado la pandemia, y bueno, ya venía, pero la pandemia lo ha acelerado, es resaltar el impacto que todo lo que son los factores ESG pueden tener luego en la economía. O sea, realmente es lo que estábamos comentando antes. Un comportamiento poco sostenible puede penalizar al mismo nivel que un incremento importante en gastos o un deterioro de margen de ventas. Y eso va a ir a más, no a menos. Pues muchísimas gracias por ser tan didácticos, explicar todos estos conceptos también y vamos a dejar aquí el debate para ser muy respetuosos con los tiempos. Me gustaría terminar despidiéndome de vosotros, agradeciendo de nuevo a los participantes en este foro, a las gestoras que nos habéis apoyado en esta iniciativa, Schroders, AXA IM y Amundi, Leonardo, Jaime y Belén. Otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y, por supuesto, muchas gracias a los que desde vuestras casas o desde vuestras oficinas nos habéis seguido y estáis interesados en todo este mundo de la inversión sostenible que, como habéis visto, es una verdadera revolución. Y termino con un recordatorio que no se nos olvide que Fund Society tiene un acuerdo con EFPA España, según el cual la asistencia a estos webinars ayudará a la recertificación de las titulaciones. EFPA tiene ya colgado desde ya un test correspondiente a los temas que hemos tratado en este evento y, bueno, si lo superáis tendréis una hora de recertificación en vuestras titulaciones. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en este debate y muy buenas tardes. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.